Eh, Vamos a continuar con la ponencia de la maestra. Ella es la maestra en Derecho, Amparo Apolinar de Jesús. Ella es catedrática de nuestra máxima casa de estudios y muy reconocida por su compromiso, por esta formación que ella tiene. Pues vamos a recibirla aquí el día de hoy con nosotros con un tema también muy interesante que pues con este enfoque que tiene con aprecio y con este objetivo de implementar esa ley, vamos a ver lo que hay alrededor todo el contexto alrededor de implementar esa ley. Bienvenida, maestra Amparo. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí. Agradezco muchísimo la invitación a participar en este proyecto, sin duda un magno proyecto. Agradezco mucho a la licenciada María Isabel, quien amablemente me ha invitado a participar en este evento de presentación, de inauguración, justamente de CONAPRESO en México, y que sin duda pues le auguro el mejor de los éxitos. Justo de nuestras pláticas con la maestra María Isabel, pues el enfoque que justamente propongo yo es verlo, sí, desde la perspectiva jurídica, pero con este enfoque sociológico. Y sobre eso va a ir mi conversación de esta tarde. Este, la maestra María Isabel me permite compartir un poco la presentación para que guiemos las líneas en esta tesitura. Eh, He intitulado Prevención del suicidio, enfoque sociojurídico, porque como refería, pues la idea es justamente que nosotros veamos la realidad que engloba a este fenómeno social, o lo hemos denominado así desde esta perspectiva de los estudios, de lo que representa el suicidio. La siguiente, por favor, maestra. Bueno, para poder englobarnos en esta tesitura sobre cuál sería la trascendencia de tener una ley sobre prevención del suicidio o cualquier instrumento jurídico que justamente aborde este tipo de situaciones, debemos ponernos un poco lo que hoy llamaríamos en contexto, ¿verdad? Y para eso, pues vamos a abordar algunos conceptos preliminares. El primero de ellos es justamente el de sociedad. Y con sociedad, en términos generales, nos vamos a referir a aquel conjunto de personas que interactúan, ¿verdad?, en un espacio específico, en un tiempo determinado, porque a través de eso pretenden lograr ciertos objetivos, trabajar en común, tener ciertos proyectos. Muchas de las teorías refieren justamente que nosotros, como individuos, tenemos dos nacimientos, un nacimiento que es el biológico, ¿verdad?, y un nacimiento que es el social, es decir, nacemos a la sociedad. Por tanto, también muchas posturas refieren que es innato en nosotros ese gen de lo social. Nosotros siempre vamos a tender en nuestra búsqueda hacia el otro. Y en esa búsqueda hacia el otro, pues es como vamos a construir las sociedades. Por tanto, los individuos siempre van a tender hacia lo social. Cuando nosotros vamos a conformar a esta sociedad, pues hablaríamos de aquellos elementos que van a ser fundamentales para que una sociedad exista. Y entonces entramos a un concepto que vamos a intitular o que se ha denominado estructura social. Cuando hablamos de estructura social, hablamos de aquellos elementos que van a ser importantes porque van a sostener a eso que llamamos sociedad. Es como en los pilares de un edificio, ¿verdad? Necesitamos esos puntos de soporte para que podamos construir todo lo demás. Bueno, ahí estaríamos ante este término de la estructura social. Y dentro de la estructura social, pues necesitamos destacar cuáles van a ser esos elementos. El primero de ellos es lo que se ha denominado el estatus y el rol social. Es decir, nosotros como individuos, cuando nacemos a una sociedad, vamos a tener posiciones sociales. Siempre vamos a tener una posición social. Que vamos a ser hijos, que vamos a ser hijas, que vamos a ser hombres, que vamos a ser mujeres, que vamos a ser maestros, que vamos a ser alumnos, ¿verdad?, que vamos a ser empleados, que vamos a ser jefes. Siempre nosotros en sociedad vamos a ocupar una posición.
y que por supuesto esa posición nos trae aparejado el desempeñar ciertos roles o ciertas actividades que van aparejadas a esa posición. Si soy alumno, pues tengo que realizar ciertas actividades, ir a la escuela, estudiar, hacer las tareas, pasar los exámenes, ¿verdad? Si soy padre de familia, pues también las actividades que conllevaría ser padre de familia o madre de familia. Cada estatus que nosotros tenemos en la sociedad nos trae aparejado necesariamente un rol, una actividad que nosotros tenemos que realizar y que la sociedad espera que lo hagamos. En este tema va a ser importante porque tendríamos que ver justamente lo que nuestro primer ponente nos refería, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que van a desempeñar el primer círculo cercano a los individuos, que sería la familia, pero también, por ejemplo, los amigos, la escuela, los vecinos o los demás o las demás personas? Nosotros nos relacionamos con los demás a partir de eso, a partir del estatus y del rol. Pero también en esa relación vamos a construir grupos sociales. En términos generales, un grupo social se refiere a cuando dos o más personas, ¿verdad?, se reúnen para cumplir un objetivo en específico, un propósito, realizar ciertas actividades tendientes a ese objetivo y que por tanto, ¿verdad?, pues los individuos se sienten identificados con ese conjunto de personas o con ese grupo social. Hay incluso muchos autores agregan que necesitamos la conciencia de pertenencia, es decir, saber que nosotros pertenecemos a esos grupos porque en ese sentido nosotros vamos a trabajar en favor de los fines, nos vamos a sentir identificados con las ideas, con los valores de ese grupo en específico. Y entonces se ha clasificado en una clasificación muy general en que tenemos grupos primarios y grupos secundarios. Dentro de los grupos primarios, pues vamos a colocar por excelencia al grupo de la familia, ¿verdad? También al grupo de los vecinos y al grupo de los amigos. Y conforme nosotros nos vamos incorporando hacia lo social, hacia la sociedad, vamos a tener contacto con otros grupos que muchos han denominado grupos secundarios, ¿verdad? Por ejemplo, el que yo vaya a la escuela o el que yo pertenezca a un club de lectura, ¿verdad? A un club deportivo, a un partido político, pues eso me implica que voy a tener más interacciones con este tipo de grupos sociales. Pero también y fundamentalmente dentro de la estructura social vamos a encontrar a las instituciones sociales. Las instituciones sociales nos permiten a nosotros, ¿verdad?, individuos que estamos en sociedad, satisfacer ciertas necesidades que tenemos o que son innatas en nosotros, pero que no las vamos a satisfacer, ¿verdad? Porque no estamos solos, sino que estamos justamente en esta comunidad y que por tanto vamos a trabajar para dar satisfacción a esas necesidades, pero de manera institucionalizada. Y entonces, a partir de estas pautas de comportamiento, ¿verdad? De estas orientaciones, estas normas, es como nosotros estamos institucionalizando la satisfacción de las necesidades. Aquí se inserta un poco lo que llamaríamos la teoría de los instintos, es decir, yo como ser natural, como ser biológico, pues tengo ciertas necesidades que debo de satisfacer, que si me encontrara solo, pues a lo mejor lo puedo hacer, ¿no? Pero estoy en sociedad y entonces tengo que atenderme a esas pautas de lo social. Por ejemplo, tengo necesidad de alimentarme, tengo necesidad de vestirme, tengo necesidad de protegerme de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues, voy a obtener satisfactores o voy a transformar materias primas. Ah, bueno, a eso lo hemos llamado economía. Que tengo la necesidad de creer en algo, ¿verdad? En algo que me mantenga seguro, en algo en quien confiar. Ah, bueno, entonces nace la religión como este sistema instituido de creencias a partir de la necesidad del individuo de creer en algo, ¿verdad? Que necesito conocer o entender mi entorno, cómo funciona. Ah, bueno, pues se ha creado la educación. Y así cada una de las instituciones que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? La familia, la economía, la religión, la educación, la política, el derecho. He destacado con negritas tres que van a ser básicas para efectos de nuestro tema, que es la familia, la educación y el derecho. Pero también a partir de esas instituciones sociales se va a dar un proceso que nosotros vamos a conocer como el proceso de socialización.
y que es justamente cómo ese individuo se va a incorporar a la sociedad y que esa incorporación la va a hacer todo a lo largo de la vida. Es decir, cómo vamos a aprender las pautas de comportamiento, cómo vamos a aprender las normas, cómo vamos a aprender los valores, cómo vamos a aprender las costumbres, cómo vamos a aprender las ideas que nos permitan, ¿verdad?, interiorizarlas y posteriormente, al incorporarnos en sociedad, podamos emplearlas, podamos aplicarlas. Entonces nosotros constantemente estamos aprendiendo cómo relacionarnos con los demás, ¿verdad? Cómo interactuar, porque de esa misma interacción vamos a garantizar la continuidad de la sociedad. El proceso de socialización inicia justamente cuando, posterior al nacimiento biológico, pues viene todo este tipo de aprendizajes, de valores, normas, ideas que me permiten posteriormente incorporarme a la sociedad. Esta socialización va a ser de tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. La primaria es aquella que se da en el núcleo fundamental, o en lo que llamaríamos estos agentes primarios, ¿verdad? La familia, los vecinos, los amigos, son esos primeros contactos que el nuevo ser va a tener con lo social. La secundaria, muchos lo sitúan cuando ya se incorpora a la escuela o a la educación propiamente formal, es decir, ese niño o ese nuevo ser, esa niña, va a incorporarse a un sistema educativo y eso va a permitir que vaya extendiendo sus relaciones. La terciaria se ubica, o la mayoría de las interpretaciones, aunque en esta hay muchas posiciones, la que más se destaca es cuando una persona cambia de lugar de residencia y que por tanto tiene que volver a aprender esas nuevas pautas de comportamiento para poder interactuar en esa sociedad en específico. Pensemos en el caso de los migrantes, por ejemplo, ¿verdad? Que cambian sus lugares de residencia y que por tanto tienen que volver a aprender todas estas pautas de cómo interactuar, estas normas, estos valores, estas costumbres. Por tanto, va a ser fundamental, y que ya nos refería a nuestro primer ponente, cómo nosotros vamos a aprender e interiorizar esas pautas de comportamiento. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de esas pautas de comportamiento que nos van a permitir a nosotros interactuar o interrelacionarlos con los demás, por supuesto van a destacar lo que se ha denominado las normas. Y aquí hay que hacer diferencia entre el sistema normativo y sistema jurídico. Cuando nosotros hablamos de sistema normativo, nos estamos refiriendo a todas las normas que existen en una sociedad para regular el comportamiento de los individuos, sea de manera exterior o sea de manera interior, va en los dos sentidos. Y entonces vamos a encontrar las que tradicionalmente se conocen como normas morales, normas religiosas, convencionalismos sociales y, por supuesto, las normas jurídicas. Quiere decir que nosotros, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar una pauta que oriente nuestro comportamiento. Siempre se nos va a decir, ¿verdad?, que debo de atender para la forma de interactuar con los demás. Y que a veces muchas de estas normas que son aprendidas en primera instancia a través de este proceso de socialización van a tener mayor peso que incluso una norma jurídica, ¿verdad? Es decir, como ser social, a veces le tengo más temor a la sanción de la social porque puedo ser excluido. Y yo no quiero ser excluido, yo quiero pertenecer a esa sociedad, ¿no? Y entonces, pues, obedezco más estas pautas que la misma sociedad me ha marcado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo quiero, o la pauta social me ha marcado que para ir a un funeral tengo que ir de negro, ¿no? Y entonces allá vamos todos vestidos de negro porque, ¿verdad? Así lo ha marcado ese convencionalismo. Pero ¿qué pasaría si digo, no, pues ¿por qué voy a ir de negro, no? Ahora que tuvimos una época de calor, pues dicen yo me voy a ir aquí con mi playerita, con mis shortcitos, ¿verdad? Con mis chanclitas, ¿verdad? Podemos ser objeto de lo que hemos llamado la crítica social, ¿verdad? Es decir, todos nos voltarían a ver, ¿verdad? Y dirían, ay, mira, está como viene, ¿verdad? No está cumpliendo con el parámetro, entonces no le hablemos o que no nos relacionemos con él, ¿verdad? Eso tiene un gran peso en el momento en que nosotros vamos a acercarnos con los demás.
incluso más que la jurídica. ¿Por qué? Porque eso incluso va a trascender no solo hacia mi persona, sino también a todo mi círculo cercano. Y entonces, por supuesto, nosotros dentro de ese conjunto normativo, ¿verdad? Vamos a encontrar a las normas jurídicas. Cuando solo nos queremos referir exclusivamente a esas normas jurídicas, entonces estaríamos hablando de lo que se va a conocer como sistema jurídico. Es decir, solo me voy a ocupar de aquellas normas que cumplen el aspecto de lo jurídico y que en términos generales nos estaríamos refiriendo, ¿verdad? A las leyes, ¿no? A lo que llamamos jurisprudencia, a lo que llamamos tratados internacionales. Solo eminentemente lo jurídico, ¿verdad? No olvidemos, primero está lo normativo y ya como algo específico estaría lo jurídico. Y lo jurídico quiere decir que va a haber aspectos de la sociedad que no deben quedarse solo en lo social, que sí necesitan trascender hacia esa norma jurídica, porque están impactando la esfera de los individuos, porque le están afectando en su integridad, en su salud, ¿verdad? En su propia vida y que por tanto necesito con toda la fuerza que tiene una norma jurídica, que es la coactividad, que es esa capacidad de imponerse, que esa misma norma jurídica regule sobre esta situación. Es decir, puedo yo escaparme a la sanción de otro tipo de normas, pero no puedo escaparme de la sanción de una norma jurídica. No es que yo quiera o no quiera, es que la norma jurídica se va a imponer incluso aún en contra de mi voluntad, ¿verdad? Por eso es que en nuestro caso, ¿verdad? Vamos a ver la trascendencia de esas normas jurídicas a la par de otro tipo de normas. Pero esa fuerza que tienen las normas jurídicas es necesaria, pero también la necesitamos conocer. Y entonces aquí vincularíamos al concepto de cultura jurídica. Cuando nosotros hablamos de cultura jurídica, referimos a aquel conocimiento que una sociedad debe de tener sobre sus normas jurídicas, ¿verdad? Es decir, saber que existe una constitución, que regula una constitución, saber que existen leyes específicas, cuál es el objeto de esas leyes específicas, que existen tratados internacionales. Esto va a ser importante porque va a impactar en el cumplimiento de las normas jurídicas. Es decir, si una sociedad conoce cómo funcionan sus normas jurídicas, existe alta probabilidad de que esa sociedad cumpla con esa norma jurídica. Sin embargo, es de destacar que muchas veces hemos nosotros vinculado a que normas jurídicas son abogados. Solo le compete a los abogados ser especialistas en normas jurídicas. No, la realidad es que todos estamos involucrados como miembros de una sociedad. Lawrence Friedman, que es un autor representativo de esta idea de cultura jurídica, nos dice, cuando nosotros hablamos de cultura jurídica, podemos clasificarla en dos, cultura jurídica interna y cultura jurídica externa. La cultura jurídica interna sí correspondería solamente a los abogados o a los que son expertos en norma jurídica, porque saben cómo funciona, cómo se elabora, ¿verdad? Qué es lo que yo necesito para que tenga una ley, qué procedimiento debo de agotar, quién es la autoridad correspondiente. Entonces el experto en derecho, ¿verdad? Sería este poseedor de esta cultura jurídica interna. Pero la cultura jurídica externa es la que correspondería a la sociedad. Sí, no vas a ser experto en normas, pero debes de tener un conocimiento mínimo de que si se te violenta un derecho, sabes que hay una ley que te dice, tienes que agotar este procedimiento para poder exigir lo que nosotros hemos llamado, ¿verdad?, la impartición de justicia. Por tanto, toda sociedad debe de tener ese conocimiento mínimo, ¿verdad? Ese conocimiento de cómo funciona su sistema jurídico. La siguiente, por favor. Y entonces, aquí, bajo este contexto de estos conceptos preliminares, vamos a ubicar a el suicidio, ¿verdad? Existen muchas posiciones que ya obviamente aquí con los expertos ustedes ya han dado cuenta de alguna de ellas.
Y que cuando hablamos de este fenómeno del suicidio tenemos que referirnos necesariamente no solo a los factores individuales, sino también, y tal vez un poco más, a los factores sociales, porque estos factores sociales pueden incluso constituirse como condicionantes para que una persona, ¿verdad?, decida privarse de la vida en algún momento, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es la perspectiva que nosotros abocaremos. Hay estos estudios sobre lo individual, desde la psicología, psiquiatría y todas estas disciplinas. Sin embargo, para efectos de poder vincularlo a nuestro enfoque sociojurídico, pues hay que hacer un especial énfasis en estos factores sociales. La siguiente, por favor. Y entonces, en estos factores sociales, pues vamos a referirnos al estudio clásico de Emilio Durkheim sobre el suicidio y su estudio de sociología de 1897. A él se le considera desde este enfoque sociojurídico uno de los principales precursores en ocuparse de este fenómeno social. ¿Y por qué lo llama fenómeno social? Porque él nos dice, ¿verdad? Nosotros tenemos que ubicar al suicidio como un objeto de estudio y demostrar que trasciende la individualidad, ¿no? Que no solo es la decisión de una persona de privarse de la vida, sino que hay que encontrar cuáles son los factores, ¿verdad?, que van a influir en esa decisión. Este estudio lo hace justo a partir de una experiencia personal, de un amigo que se privó de la vida, ¿verdad? Y entonces a él, a partir de eso, dice, a ver, hay que tratar de entender, ¿verdad? Por qué el entorno social o el contexto llega a ser tan condicionante para que una persona, ¿verdad?, tome esa decisión. Por tanto, es una cuestión que debemos de tratarlo más allá de la propia individualidad, más allá de decir, es que él se quería privar de la vida, por ejemplo. No, hay que tratar de entender cuál es el contexto social que rodea a ese individuo que está tomando esa decisión. La siguiente, por favor. Por tanto, Durkheim va a definir al suicidio, ¿verdad?, como la definición que ustedes pueden apreciar ahí, todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo ejecutado por la propia víctima a sabiendas de que habría de producir este resultado. Quiere decir en esta definición que cuando nosotros hablamos de este fenómeno del suicidio, tenemos que destacar la intencionalidad de la acción que busca la propia muerte. Es decir, el individuo está consciente de lo que quiere, ¿verdad? Es justamente ocasionarse la muerte y que va a resultar o va a realizar actos que pueden ser directos o indirectos, que pueden ser activos o que pueden ser incluso pasivos. Es decir, por ejemplo, ¿verdad?, si una persona, como nos refirieron nuestros ponentes, pues decide tirarse de un balcón, ¿verdad?, sería una acción directa, pero a lo mejor también puede decir, bueno, voy a ocasionar una serie de eventos que al final me puedan permitir que yo, ¿verdad?, muera. Es decir, habría que destacar estos conceptos al momento de tratar de analizar este fenómeno del suicidio. Pero sobre todo con esto también queremos o se quiere destacar en términos generales que cuando hablamos del suicidio tenemos que referirnos a que se realizan actos con un significado social. Es decir, una persona que decide quitarse la vida nos está comunicando algo, ¿verdad? Está tratando de decirnos algo y que por tanto nosotros debemos reflexionar si estamos alertas o no a eso que nos está diciendo, ¿verdad? Es decir, ¿qué me está tratando de decir esa persona al momento de privarse de la vida, ¿no? Para efectos de prevención, ¿verdad? Puedo detectar estos signos de alerta de que me están diciendo, oye, ahí hay un foquito, ¿verdad?, que se está encendiendo y que esta persona puede posiblemente cometer suicidio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? Uno, ¿cuál es la red de contención que va a tener en ese momento específico en que va a tomar esa decisión? Por tanto, tendríamos que ver nuevamente y recalcar esta perspectiva del significado social que este fenómeno tiene. La siguiente, por favor. Y en esta perspectiva, ¿verdad?, pues se ha clasificado el acto suicida a partir justo de la denominación de Emilio Durkheim en tres específicamente, ¿no? El suicidio consumado, el suicidio frustrado y el intento de suicidio. Esto es importante porque
posteriormente en las legislaciones se van a recoger estos conceptos y fundamentalmente cuando se habla de intento de suicidio, porque es ahí donde muchos van a poner el énfasis de la prevención fundamentalmente. En el suicidio consumado nos dice pues ya conduce a la muerte, pero el impacto, aun cuando en principio es hacia el individuo, también es hacia el entorno social, hacia la familia, hacia la comunidad, hacia la sociedad. Y entonces se da aquí un concepto que se va a conocer como la posvención, es decir, una persona que al final se murió en este intento suicida, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que los demás van a tener respecto a esa situación y que también merecen atención? El suicidio frustrado es la situación en la cual el sujeto, ¿verdad?, no pierde la vida, pero queda en un estado de gravedad mortal. Y por supuesto el intento de suicidio, cuando sorprendemos al sujeto que se dispone a realizar el hecho. Esto es muy importante porque cuando se va a dar una atención, la atención tiene que ser lo que se ha llamado interdisciplinaria o incluso transdisciplinaria, ¿verdad? Y eso va a ser súper importante porque nos dice, tenemos que diferenciar aquellas conductas que como tal no buscan el fallecimiento, pero que sí juegan con esta idea de la propia muerte, solo que el objetivo es conseguir otro tipo de situaciones u otros fines, ¿no? Nos dice la estimación, la consideración, simulación y el chantaje. Esto también va a ser súper importante porque cuando se lleven a cabo las políticas de atención, pues sin duda, ¿verdad? A lo mejor alguna persona que está jugando con esta idea no busca privarse de la vida, pero como estuvieron estos signos de alerta y nos centramos en su atención y a lo mejor una persona que realmente, ¿verdad?, tiene esa intención de hacerlo, pues no le ponemos la atención debida. Por eso sí es súper importante que en el análisis que se haga de esto, pues se detecten muy bien cuáles serían esos signos de alerta. La siguiente, por favor. A partir de Durkheim también, imaginemos ya en ese 1800, empieza este estudio estadístico, es decir, qué datos hay sobre el suicidio, ¿verdad? Y entonces también en Durkheim se asienta este antecedente porque en su trabajo, en todo su análisis, nos dice, ¿verdad? Vamos a verlo desde el punto de vista social, ¿verdad? Y que por tanto desde ese punto de vista social nos va a arrojar ciertos datos. Él, obviamente, en su tiempo, en su época, pues trabaja con esta tasa anual de suicidios que se están dando en varios países europeos. Se ubica mucho en la sexta década del siglo XIX. Y entonces, a partir de eso, él puede establecer ciertos parámetros, ciertas tendencias que permitan, ¿verdad?, ver cómo se va comportando a nivel estadístico este fenómeno del suicidio. Y entonces llega a varias conclusiones. Entre una de ellas nos dice pues que estas tasas de suicidio suelen mantenerse constantes en una sociedad, ¿verdad? Y que si llega a cambiar, los cambios son muy leves o a lo largo de periodos prolongados de tiempo, ¿verdad? Por supuesto, también se percata que esta tasa de suicidios pues va a ser diferente, ¿verdad? Y que las sociedades, por tanto, también van a reaccionar de manera diferente. En estos estudios, con esta perspectiva social, nos dice, cuando nosotros queremos analizar todos estos factores sociales, todas estas condicionantes que están atrás de una decisión de suicidio, pues debemos de incluir varios de ellos, ¿verdad? Y entonces ustedes, como pueden ver ahí, pues incluye situaciones como serían la religión, ¿verdad? Es decir, si esa persona profesa un sistema de creencias específico, cuál es ese sistema específico, cuáles son las condiciones de ese sistema específico, o si por el contrario no lo profesa, ¿verdad? Cuestiones de matrimonio, si esa persona está casada o no está casada, tiene una pareja o no tiene una pareja, tiene hijos o no tiene hijos, ¿verdad? ¿Cuál es su círculo familiar? Si esa persona tiene una profesión, qué tipo de profesión, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo esa profesión, por ejemplo? Si era su gusto tener esa profesión, si pertenece a ciertos grupos profesionales, ¿verdad? Las cuestiones de género, si es hombre, si es mujer, las cuestiones de edad, ¿verdad? Si es niño, adolescente, adulto, adulto mayor,
¿verdad? Grupos políticos, si pertenece o no a un determinado grupo político, cuáles son las condiciones en las que está en ese partido político, ¿verdad? Hoy diríamos incluso con la tecnología, ¿verdad? Si también ya incluso lo que se está dando en estas comunidades digitales, ¿verdad? Si tengo soy asiduo a redes sociales o no soy asiduo a redes sociales, si sigo a estos personajes llamados influencers o no los sigo. Es decir, todos esos serían factores, ¿verdad? Que pueden incidir en una decisión de suicidio para el caso específico de Durkheim. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de este estudio con este enfoque social que Durkheim hace sobre el suicidio, va a hacer una clasificación de lo que nosotros conocemos como los tipos de suicidio y que su objetivo es eso, identificar las diferentes causas sociales del suicidio. Solo que Durkheim va a trabajar con dos variables que van a ser súper importantes. La primera es si ese individuo, ¿verdad?, se encuentra o no integrado a su sociedad, es decir, se encuentra y se identifica con su sociedad, o por el contrario, no se identifica con su sociedad. Si se identifica, va a crear su red de vínculos sociales, ¿verdad?, porque está de acuerdo, porque está conforme, porque esos valores son los que él profesa, esos valores son los que él aprendió, ¿sí? Y entonces, pues está a gusto con su sociedad. O por el contrario, no se siente integrado, no le gusta su sociedad, ¿verdad? No le gustan los valores y que por tanto sus vínculos sociales van a ser los menos posibles o incluso escasos, ¿verdad? Entonces, a partir de esta idea de si me encuentro integrado o no me encuentro integrado, voy a tener dos tipos de suicidio, lo que él llama el suicidio egoísta o el suicidio altruista. El suicidio egoísta quiere decir que el individuo no se siente identificado a su sociedad, sea porque no le gusten sus ideas, sus valores, sus costumbres, no le gusta cómo es la sociedad y que por tanto él no quiere estar en esa sociedad, ¿no? Y que pues aun cuando referiríamos, ¿verdad?, que él va a privarse de la vida, también si lo enfocamos en lo social, sería por ejemplo el caso de los ermitaños, aquellos que dicen, no, yo no me gusta la sociedad, yo me aparto, yo me voy a ir allá a convivir con la naturaleza, ser autosostenible, ¿verdad? No quiero saber nada de esa sociedad. Por supuesto, ¿verdad? El caso extremo sería ya privarse de la vida y decir, no quiero estar en esa sociedad porque no comparto esos valores, ¿no? No siento que esta sociedad, ¿verdad?, sea lo que yo quiero. El suicidio altruista, por el contrario, es que yo me siento plenamente identificado con mi sociedad, ¿verdad? Estoy a favor de los valores, ¿verdad?, de las costumbres, de las ideas, voy a hacer cosas en favor de la sociedad, ¿verdad? Y entonces, pues incluso se llega al extremo de decir, soy capaz de morir por mi sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento totalmente identificado con sus valores. Morir por la sociedad puede ser, sí, literal, como sería el caso de los kamikazes, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas personas que se autoinmolan justo por estas ideas, ¿no? Estas ideologías en específico, pero también, por ejemplo, aquellos o aquellas organizaciones que trabajan en favor de la sociedad, ¿no? Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, el caso del ejército, el caso de la policía, dicen, estamos en favor de proteger a la sociedad. Entonces, pues me siento, o sea, soy capaz, por ejemplo, pensemos en aquellas personas que van a la guerra, ¿verdad? Porque tienen esa convicción de hacerlo, pues morir por su sociedad. Entonces, ¿me siento integrado o no me siento integrado? Si me siento integrado, aumento mi sistema de vínculos; si no me siento integrado, por el contrario, lo disminuyo. Y el otro criterio que él utiliza es el de las pautas normativas, lo que referíamos al principio, el sistema normativo. ¿Hay normas o no hay normas que me digan cómo comportarme en una sociedad específica? Si tengo una norma que me dice cómo comportarme, pues voy a saber cómo dirigirme hacia los demás, voy a saber cómo desenvolverme en sociedad. Si por el contrario no tengo una norma, pues no voy a saber qué hacer o no voy a saber cómo, ¿verdad?, interactuar con una sociedad. O el caso específico, también puedo tener normas, pero muchas normas. Me encuentro sobreregulado. Tan me encuentro sobreregulado que no sé a qué pauta normativa hacerle caso, ¿verdad? Y entonces, desde esta perspectiva de la pauta normativa, vamos a encontrar el suicidio anómico, que refiere, no tengo ninguna pauta normativa, no hay una norma que me diga cómo comportarme en sociedad, por tanto, no sé qué hacer, no sé qué hacer justamente frente a una sociedad. Por ejemplo, ahorita que vemos muchos casos en redes sociales,
que vemos, por ejemplo, a familias que están en un restaurante y entonces el niño pues está brincando en la mesa, está aventando la comida, ¿verdad? Está jalándole los cabellos a otro, ¿verdad? Y los padres no les dicen nada, ¿no? O el papá está en el celular o está acá en otro. Ese niño no va a internalizar una figura de autoridad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando ese niño se incorpore hacia lo social? Pues no va a reconocer o no va a tener ese reconocimiento de esa figura de autoridad. Para él no va a existir, entonces no va a saber cómo comportarse bajo esos parámetros de autoridad. No va a tener porque no tiene un parámetro normativo que internalizar. ¿Qué pasaría con el suicidio fatalista? Por el contrario, me encuentro sobreregulado. Hay muchísimas normas que no sé a cuál hacerle caso, ¿verdad? Tengo convencionalismos sociales, tengo una norma religiosa, tengo una norma moral, tengo una norma jurídica, y entonces a cuál le hago caso o en cuál me englobo, ¿verdad? Y por tanto, pues diríamos bajo estas condiciones, pues prefiero excluirme, ¿verdad? No hacerle caso a ninguna y entonces es apartarme justamente de esa pauta normativa y que por eso se llama, ¿verdad? Este tipo de suicidio, ¿verdad? Porque no tengo una pauta normativa que me oriente. Esto va a ser súper importante porque justamente cuando hablamos de prevención, primero me encuentro identificado con mi sociedad y cuáles serían los vínculos que yo voy a contar para afrontar o cuál sería esta contención que yo voy a tener ante un caso de intento de suicidio, por ejemplo, ¿no? O si tengo una pauta normativa, que en el caso específico lo vincularíamos a esta pauta jurídica, por ejemplo, ¿no? Aunque claro, hay otras pautas normativas, por supuesto. La siguiente, por favor. Y entonces, actualmente se reconoce, ¿verdad?, al suicidio como un problema de salud pública, es decir, un problema que va en incremento. En este caso específico me voy a referir a las estadísticas de dos instituciones que en términos de atención de salud mental, pues han sido las que de alguna manera llevan la batuta para este tipo de temas, que es la Organización Mundial de la Salud o en nuestro caso específico la Organización Panamericana de la Salud. Y aquí empezamos desde mi perspectiva con una problemática, la parte de la estadística. No tenemos una estadística cierta, ¿verdad? O se maneja a nivel local, es decir, a nivel de cada país en específico que pueda tener sus propias estadísticas y que sería lo más cercano a una realidad específica para saber conforme hemos dicho cuál sería el comportamiento del suicidio en una sociedad específica, o tendríamos estos parámetros a nivel internacional, ¿verdad? Y muchas veces no van de la mano, ¿verdad? A veces tenemos que los organismos internacionales tienen unos datos y que los organismos locales tienen otros datos o a nivel local se tienen estos otros datos, ¿no? Entonces, esa sería una de las cuestiones con las que tenemos que trabajar en temas de prevención de suicidio. Cómo tener una estadística lo más cierta posible o lo más cercana a la realidad. Y ejemplo de esto sería lo que ustedes pueden percibir ahí, ¿no? En una primera estadística nos dice, cada año más de 700,000 personas mueren por suicidio, ¿no? Es la cuarta causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Estaríamos vinculando en esta estadística solo a un sector de la población, es decir, a los jóvenes, ¿verdad? Es decir, que estaríamos vinculando a que solo los jóvenes cometen suicidio, por ejemplo, ¿no? Y que también en los efectos pues son en las familias y en las comunidades enteras. Pero en otra estadística que diríamos un poco más reciente nos dice, ¿verdad? Hay más de 800,000 personas que están muriendo cada año por suicidio, ¿no? Y que por cada adulto que se suicidó, pues posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse y que las edades más frecuentes de suicidio son las productivas y engloban esta edad productiva entre los 20 y los 60 años. Entonces ahí ya ampliamos el margen de decir, no solo los jóvenes o no solo los niños, ¿verdad? Sino también los adultos e incluso, ¿verdad? Los adultos mayores tienen esta posibilidad de cometer suicidio, ¿verdad? Y que por tanto las políticas de atención no solo deberían de centrarse en un sector en específico, sino en términos generales a toda la población. Alrededor del 80% de los suicidios consumados ocurren en varones, es decir, hay mayor eficacia
en intentos de suicidio para los hombres, en que lo logren, y no tanto para las mujeres, aunque los mayores intentos pues son para las mujeres. Entonces, en esta primera estadística, por eso es que se está convirtiendo en un problema de llamar la atención, porque cada día está aumentando el número de personas, ¿verdad?, que mueren por suicidio, aunado, por supuesto, a los factores sociales que hemos dicho y que uno de nuestros ponentes, pues incluso nos refirió en esta situación. La siguiente, por favor. Y en este sentido, pues, bajo esta perspectiva de salud pública, nos representa, ¿verdad?, pues ciertos factores y que a la vez, pues, son desafíos, es decir, estos organismos lo ven desde las dos perspectivas, es decir, hay factores que, si recordamos un poquito las ideas anteriores, ¿verdad?, tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo cultural, con lo psicológico, ¿verdad?, que en nuestra perspectiva incluso serían de gran impacto para la negación de derechos humanos básicos, como sería el de la atención de la salud, por ejemplo, ¿verdad? Necesitamos forzosamente una infraestructura de salud, pero no solo la infraestructura, sino también el acceso, el que la gente pueda acceder a este sistema de salud, a este sistema de atención, a estos programas que se llevan a cabo, ¿verdad? Por tanto, pues representa un desafío para las infraestructuras de salud de todos los países, ¿no? Porque no solo es una situación que hay que atender, sino todas las otras o todas las demás. Entonces, imagínense la capacidad que debe tener una infraestructura de salud para atender todos los problemas en específico que derivarían propiamente de este derecho humano a la salud, ¿no? Por supuesto, también este acceso, ¿no? Desafortunadamente, en la mayoría de las experiencias, el acceso es limitado, ¿no? Sí impacta mucho esta parte económica para que yo pueda tener atención a la salud, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, y no solo la atención, sino qué calidad de atención voy a tener. Por supuesto, esto es un gran desafío para estas cuestiones de políticas públicas que los estados deben de tomar en este sentido. La siguiente, por favor. Y bueno, bajo esta tesitura, pues como desafío se han planteado objetivos o lo que se han llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aunado al Plan de Acción Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, en donde pues entre algunos de ellos, dos fundamentales, es reducir la tasa mundial de suicidio en un tercio para el 2030, es decir, está casi a la vuelta de la esquina para ver si efectivamente se ha impactado en la reducción de esta tasa de suicidios y, por supuesto, ¿verdad?, el compromiso de los estados. No solo basta que el estado firme que sí lo va a hacer, sino que realmente lo haga. Es decir, que realmente lleve a cabo estas políticas de atención en cada uno de sus países, es decir, tomar medidas de acción concretas, ¿no? Establecer políticas públicas de intervención concretas. Por supuesto, fortalecer la prevención del suicidio, todas las actividades que conllevaría esta prevención del suicidio. Por supuesto, el destino de los recursos que se van a utilizar. De hecho, estos organismos pues dan la orientación en estos temas de políticas de prevención y destacan dos áreas que desde mi perspectiva me resultaron interesantes, ¿verdad? Porque en esta investigación pues no tenía conocimiento, pero resulta que aún hay penalización por suicidio y por intentos de suicidio, ¿verdad? Y por supuesto, pues una de las primeras acciones sería despenalizarlo. Y el segundo tiene que ver con la información responsable y específicamente sobre los medios de comunicación, de cómo se dan a conocer los casos de suicidio y que debe hacerse con la mayor sensibilidad posible, salvaguardando la integridad de las personas, de las familias, ¿verdad? Y en este sentido también se establecen estas políticas o estas directrices. Es decir, tratar de acabar un poco como lo que nosotros popularmente conocemos como el amarillismo, ¿verdad? Es decir, porque incluso llega a revictimizarse a estas personas que han cometido suicidios, pero no solo a ellas, sino incluso a sus familias, ¿no? Entonces, estas dos van a ser súper, súper importantes. La siguiente tiene que ver, por favor, Marisabel, con justamente esta idea de despenalizar el suicidio.
porque, como bien refieren estos organismos, la criminalización del suicidio va a perpetuar en el entorno en que se fomente la culpa hacia las personas que intentan suicidarse, ¿no? Y, por supuesto, va a haber una situación en las cuales ellas no quieran buscar ayuda, justamente por este sentimiento de culpa o por este sentimiento de vergüenza, ¿verdad? O por este sentimiento de estigma, ¿verdad? O por estas repercusiones legales. Y entonces, pues, justamente el erradicar esta criminalización del suicidio, aun cuando sería en términos legales, también impacta sobre lo social. Todavía hay un gran estigma sobre personas que han intentado suicidarse. Todavía tenemos, como hemos referido en ideas anteriores, miedo a hablar sobre la muerte, ¿no? O miedo a esta idea de quitarse la propia vida, por ejemplo. Todavía tenemos ciertas situaciones sobre la atención a la salud mental, ¿verdad? Todavía nos reímos, ¿verdad? De que, es que estás depre, ¿no? O es que te dio la depre, ¿no? Todavía tendemos a estigmatizar, ¿no? Todavía vemos incluso, ¿verdad? Que a las personas que pasan estos procesos, pues de no, tú nada más te estás haciendo porque no quieres trabajar, porque no quieres estudiar, porque no quieres salir, no, ¿verdad? Tenemos que erradicar justamente esos estigmas a partir de estas ideas de quitar la criminalización del suicidio. ¿Cuáles son las recomendaciones que en ese sentido se van a dar a partir de estos organismos? Pues el primero, el desarrollo de estrategias nacionales de prevención del suicidio, ¿verdad? Es decir, cuáles serían los programas que a nivel nacional se van a establecer, ¿verdad? ¿Qué programa sería en específico? ¿Quién sería el encargado de ejecutarlo? ¿Cuál es la infraestructura que acompañaría a esa estrategia? ¿Cuáles son los sectores que van a intervenir en esa prevención? La capacitación para los socorristas de primera línea. Eso va a ser también súper importante porque es justamente el primer contacto de atención entre una persona que intentó privarse de la vida o intentó cometer suicidio, ¿verdad? Y esta búsqueda de atención. Entonces debemos de tener personal capacitado porque incluso aquellos que brindan atención también requieren atención, ¿verdad? Porque van a enfrentarse a situaciones o a casos, ¿verdad? Que nosotros catalogaríamos de muy crudos, ¿verdad? Entonces, esas personas también para ser capaces de brindar esta atención también necesitan ser atendidas, por ejemplo. ¿Verdad? Establecer, por supuesto, servicios de salud comunitarios y orientado a derechos bajo esta perspectiva de derechos humanos y, por supuesto, en la perspectiva jurídica, formular leyes y políticas relacionadas con la salud mental, ¿verdad? Que atiendan estas situaciones. De ahí que el lema sea la despenalización salva vidas porque reduce el estigma y la vergüenza y sobre todo porque promueve un entorno sano, ¿verdad? En donde las personas se sientan con toda libertad de buscar la ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el entorno les está brindando las herramientas o les está haciendo sentir ese entorno de confort de decir, me puedo acercar a alguien en esta búsqueda de ayuda. Por supuesto, eso también permitiría lo que decíamos hace unos minutos, ¿verdad? Una mejor recopilación de datos sobre suicidios e intentos de suicidios que nos permitan mejorar las intervenciones idóneas en este tipo de casos, ¿verdad? Y a nivel social, pues estas oportunidades de aumentar la sensibilización o la concientización en este entorno a prevención del suicidio y, por supuesto, en atención a la salud en términos generales. La siguiente, por favor. Y entonces entraríamos a lo jurídico, ¿verdad? Es decir, si hemos reconocido que el suicidio es un problema de salud pública, pues una de las acciones que vamos a tomar es justamente desde la perspectiva de las leyes, ¿no? O de este marco jurídico. Y entonces esta situación del suicidio se engloba en un derecho humano que conocemos como el derecho a la salud. Y entonces ahí, para efectos que ustedes puedan apreciar, pues este derecho a la salud está inserto en la mayoría de los instrumentos que hemos intitulado tratados internacionales, ¿verdad? Y por supuesto está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre todas las formas de eliminación de discriminación contra la mujer, y que si ustedes pueden percibir, pues ahí nos dice, ¿verdad? Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado o al más alto nivel de salud física y mental, ¿verdad? No debe de haber ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Para negar este derecho de acceso a la salud, este derecho de acceso a la salud pública, a la seguridad social, a este derecho de acceso entre hombres y mujeres. Es decir, se está garantizando a partir de estos instrumentos este derecho humano a la salud, algunos dirían más de este derecho de acceso a la salud. Es decir, no basta que esté en un instrumento, sino que realmente se materialice, que si una persona se corta un dedo, pues pueda acceder a una atención médica inmediata. La siguiente, por favor. Y por supuesto, otros instrumentos, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todas estas refieren este derecho de acceso a la salud, ¿no? De la Convención de los Derechos del Niño, pues nos dice, ¿verdad? El nivel más alto posible de salud no solo para él, sino también para sus familias, por ejemplo, el de los trabajadores migrantes o migratorios y sus familias, ¿no? Pensemos en aquellos en que a lo mejor no están formalmente en otro país, pero al final del día necesitan también esta atención, no solo física, ¿verdad? Sino también salud mental, ¿no? El siguiente, por favor. Y por supuesto, el parámetro de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Este es importante porque justamente toda la mayoría de las recomendaciones van a permear a legislaciones locales o a legislación de países en específico, ¿verdad? Y entonces el parámetro que esas legislaciones locales justamente es este que ha ceñido la Organización de la Mundial de la Salud. El disfrute del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, creencia, política, condición económica o social. Todos, por el simple hecho de ser humanos, necesitamos de este derecho fundamental de acceso a la salud porque está garantizando algo tan fundamental como es la vida. Si no tenemos una buena salud, ¿verdad? Si no tenemos una buena o un buen ejercicio de este derecho a la salud, pues sí puede impactar justamente en que la calidad de vida no sea la más óptima posible. La siguiente, por favor. Y entonces, bajo estos parámetros internacionales, ya hay algunas legislaciones locales, algunas legislaciones específicas sobre esta prevención del suicidio. El caso específico de Panamá con su ley 174 del 2 de noviembre del 2020, en donde, ¿verdad?, establece este marco jurídico del abordaje integral de las conductas de riesgo suicida. Es decir, ya hay una ley sobre prevención del suicidio específicamente en Panamá. Y esta ley, en términos generales, como ustedes lo pueden ver ahí, pues tiene que ver con esta atención integral a la prevención del suicidio. Disculpen si escuchan ruido, pero acá ya empezó a llover, entonces espero que no interrumpa mucho que me puedan seguir escuchando todavía. Y entonces van a ser objetivos específicos de la ley, los que ustedes van a ver ahí, ¿verdad? Todas estas atenciones de los derechos a las personas que incurran en conductas de riesgo suicida, pero no solo para ellos solos, sino también para sus familiares, ¿verdad? Estrategias de sensibilización de la población, promover la capacitación del recurso humano, ¿verdad? Crear organismos que den atención y seguimiento a este tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces ya en esta ley específica, todo lo que habíamos comentado en estas ideas anteriores ya se está plasmando. La siguiente, por favor. El artículo 8 crea el organismo específico que es la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida, que es en representación justamente del Estado, pues es el que va a encargar de guiar todas estas políticas para implementar este Plan Nacional para la Prevención de las Conductas de Riesgo Suicida, va a gestionar
toda la parte de la logística, toda la parte de los recursos, ¿verdad? Económicos, financieros, humanos, es decir, va a establecer todas las directrices. Este organismo en específico es el encargado. La siguiente, por favor. Hay un capítulo específico, que es el capítulo quinto, que tiene que ver con la promoción y prevención, justo a través de este organismo, ¿verdad? Pues se van a establecer todas estas políticas de concientización, de civilización sobre estos factores de riesgo, ¿verdad? Y que van a utilizarse cualquier o todos los medios al alcance para su difusión. Vamos a promover, a facilitar de cualquier o desde cualquier perspectiva esta prevención, pero no solo el que esté establecido, sino también que se conozca. Y que eso sería lo importante, qué porcentaje de la población conoce que ya existe un parámetro sobre prevención del suicidio, por ejemplo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Argentina también es otro caso que ya tiene o cuenta con una ley nacional de prevención del suicidio de 2015 y que va en la misma tesitura que la panameña, ¿verdad? Toda esta parte de la prevención, de las autoridades encargadas, de los objetivos, ¿verdad? De toda esta infraestructura que tenga que ver con la prevención del suicidio. El caso específico de Argentina, si ustedes pueden ver en el inciso D, dice habilitar una línea telefónica para escuchar este tipo de situaciones críticas. Eso justo viene de una directriz de la Organización Mundial de la Salud. A partir de esta concientización que se hace sobre la prevención del suicidio o sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, una de las acciones o una de las recomendaciones que se hizo a implementar es habilitar líneas telefónicas. Esto también tuvo mayor auge a partir de la pandemia, es decir, las personas no pudimos salir de los hogares, pero estos factores, ¿verdad?, incidían en esta idea de intentos suicidas, por ejemplo. Entonces, una forma de brindar atención es justamente la telefónica. Obviamente hay otros mecanismos, hay otras tecnologías que ya permiten o amplían este espectro de atención, pero la más inmediata, muchos dicen, porque todos tienen un teléfono, una línea de atención específica y personal capacitado que vaya a atender esas situaciones. La siguiente, por favor. También tiene un capítulo específico que destaca el de la asistencia, y esta asistencia es con este enfoque comunitario, ¿verdad? Es decir, este enfoque de que no solo es un individuo que intentó quitarse la vida, sino también el impacto que generó hacia la comunidad, el impacto que generó hacia la familia, ¿verdad? Y que también lo que decíamos, ¿verdad? Cómo estamos atendiendo a esas personas que tuvieron que enfrentar este tipo de situaciones. O que pensemos que quedó en un intento, ¿verdad? Pues cómo brindar la atención para que no vuelva a ocurrir, es decir, cómo formar este sistema de contención. Y entonces este capítulo de asistencia, pues refiere todos estos parámetros, ¿no? La atención, el seguimiento, el caso específico de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? El caso también específico del manejo en los medios de comunicación. ¿Vale? Entonces, toda esa parte, pues, está en este capítulo. La siguiente, por favor. Y bueno, el caso específico de México, ¿verdad? Nosotros en nuestra jerarquía normativa, pues tenemos como instrumento fundamental a la Constitución, y este derecho humano a la salud está contenido en el artículo cuarto, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a la salud y a la protección de la salud, y que el Estado pues debe de garantizar este acceso a la salud o este acceso a los servicios de salud de manera integral y gratuita, ¿verdad? Entonces ya ahí hay una obligación estatal a partir de esto que establece la Constitución. La ley reglamentaria de este artículo cuarto lo va a hacer la Ley General de Salud. La siguiente, por favor. Y en 2022 existieron reformas importantes a la Ley General de Salud, sobre todo en materia de salud mental, aunque se maneja bajo el rubro de salud mental y adicciones, es decir, va en conjunto
esos dos rubros, ya sobresale esta parte de atención y prevención del suicidio, específicamente en el artículo 73, ¿no? Ya hay un inciso en donde dice, hay que desarrollar acciones y programas para detectar, atender y prevenir el suicidio. Las recomendaciones generales van aunado a esta prevención de las adicciones, pero en este ánimo de interpretación, pues todas aquellas acciones que se utilicen para este tipo de situaciones van a ir también en favor de esta atención y prevención del suicidio. ¿Sí? También a nivel estatal ya hay algunas legislaciones locales que ya intentan hacer este tipo de regulaciones sobre prevención del suicidio. El siguiente, por favor, como sería el caso específico de la Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León. En su capítulo 11 bis nos refiere de la detección, prevención y atención del suicidio, ¿verdad? Y toda persona que en el Estado haya intentado haya realizado un intento de suicidio, así como las familias, tienen derecho a ser atendidas en el marco de las políticas que se implementen desde la Secretaría encargada, que en este caso pues puede ser la Secretaría de Salud o el organismo encargado de las cuestiones de la salud, ¿no? Se va a priorizar, por ejemplo, la atención de niñas, niños y adolescentes, aunque claro, también de adultos o de adultos mayores, por supuesto, y esta parte de los medios de comunicación, el manejo de la información, la confidencialidad de datos, ¿verdad? Y no revictimizar justamente a las personas con intento suicida. La siguiente, por favor. El caso específico también de Coahuila, que ya tiene su ley de prevención del suicidio, ¿verdad? También ya nos establece algunas de las directrices sobre cómo va a operar esta prevención o estos programas de prevención del suicidio, ¿no? Y va en la misma tesitura de las demás legislaciones que hemos viendo, ¿verdad? Atender de forma coordinada e institucional e interdisciplinaria el problema del suicidio, ¿verdad? Se reconoce como un problema de salud pública que debe ser combatido desde esta perspectiva comunitaria, la capacitación del personal de salud, ¿verdad? O de todos los que intervienen, todos los recursos humanos que intervienen, por supuesto, las campañas de orientación y sensibilización. ¿Ah? La siguiente, por favor. Y bueno, pues si ustedes pueden ver, pareciera que desde la perspectiva de la ley, pues es una maravilla, ¿no? Porque ya tenemos ahí todas las directrices, ya hay leyes específicas, ¿verdad? Pero eso no sería lo importante, ¿no? Lo importante no es que ya tengamos leyes, lo importante es que esas leyes se apliquen. Y esa aplicación de esas leyes las vamos a tener con los programas o con lo que nosotros conocemos como las políticas públicas en las cuales el Estado como ente encargado va a atender este tipo de situaciones. Y en el caso específico de México ya se implementó el Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Y entonces el Programa Nacional, ¿verdad? Pues sacó una cartilla de prevención del suicidio y que si ustedes tienen oportunidad de leer, viene. O sea, es una maravilla. Aquí la pregunta es, ¿cuántos saben de la existencia de esa cartilla? Porque haciendo un ejercicio para lo que hoy nos correspondía presentar, pues pregunté en la Facultad de Derecho, ¿no? En algunos miembros de la comunidad de la Facultad de Derecho si la conocían. Y para sorpresa de todos, no la conocían, siendo que estamos en la Facultad de Derecho. Entonces, ¿qué me espero yo del ciudadano, lo que yo denomino el ciudadano de a pie, ¿verdad? Que tiene un sinnúmero de preocupaciones económicas, políticas, sociales, ¿verdad? De que conozca un instrumento, ¿verdad? Porque ustedes, si tienen oportunidad, leanla, es una maravilla, viene las directrices, cómo identificar, cómo intervenir, ¿verdad? A quién acudir. Se habilitó la línea de la vida, que así le han intitulado, para esta atención al suicidio. Pero no nos basta que esté ahí, necesitamos que realmente, ¿verdad? Vaya a los destinatarios, o lo que nosotros denominamos los destinatarios de la norma, porque es como va a impactar, es como realmente vamos a empezar a trabajar en esta prevención del suicidio. Por ejemplo, hay
una campaña, en el caso específico de la Ciudad de México, de salvando vidas de aquellas personas que intentan cometer suicidio arrojándose a las vías del metro. Y entonces también tiene un programa de prevención, de atención a este tipo de situaciones, ¿verdad? Es decir, qué hacer, ¿no? A dónde acudir, qué es lo que te vamos a brindar. Pero pasó exactamente lo mismo. Haciendo la pregunta, nadie conoce. Bueno, por lo menos en donde yo hice el ejercicio. No sé, anticipándome, si yo hiciera el ejercicio hacia afuera, pues a lo mejor me encuentre con sorpresa, ¿no? De que pues va en la misma tesitura. Otros países que también han implementado ya programas son Chile, por ejemplo, Estados Unidos también tiene varios programas de atención desde el Instituto de Salud Mental, por ejemplo, ¿no? Varias líneas de atención. Me llama ahí que, por ejemplo, incluso se sectoriza, ¿no? Para las víctimas de catástrofes, por ejemplo, para los veteranos de guerra, ¿no? Hay que estas líneas de atención justo de prevención del suicidio. El caso específico de España también tiene su programa. Ahí también es muy curioso porque hay una guía de autoidentificación de si tú tienes tendencias suicidas, ¿no? Y entonces, pues ahí ustedes dando la lectura, te hace incluso muchos test, ¿no? De ciertos comportamientos que en términos generales se han identificado como estos foquitos de atención. Pero dicen, autovalórate tú, ¿no? Y está muy bien, pero ¿qué pasaría con la red de contención, por ejemplo? Es decir, si ya me identifiqué, ¿ahora a dónde acudo? También da esas líneas. Pero a mí, por ejemplo, en este caso específico me generó la duda, bueno, pensando en una persona que sabe leer, que sabe escribir, que sabe comprender, ¿qué pasaría con una persona que no sabe leer, ¿no? O que no sabe escribir, por ejemplo, que tiene alguna discapacidad específica? También tendríamos que hacer esta intervención. Y entonces es por eso que haciendo estas reflexiones, la ley no nos los va a solucionar, ¿sí? La ley por sí misma no va a venir y nos va a solucionar el problema. Tan es así, ¿verdad? Que no nos va a devolver a la vida a una persona, ¿verdad? No, o sea, la persona que ya se murió, y la ley, por más poderosa que sea, no la va a volver a la vida. Por tanto, tendríamos que trabajar, sí, desde la perspectiva jurídica, pero yo creo que aún más desde la perspectiva social. Y entonces nosotros, desde la perspectiva jurídica, hablamos de dos términos que conocemos como la eficiencia y la eficacia jurídica. Es decir, no basta que estén los recursos, eso ya tenemos leyes, ya nos dijeron qué hacer, ya tenemos tratados internacionales, ya está garantizado, pues está muy bien, pero lo que necesitamos es eficacia jurídica, es decir, que eso sí permee en la esfera del individuo, que ese individuo sí tenga una atención a la salud, que ese individuo sí tenga una contención ante este intento suicida, por ejemplo, ¿verdad? Que sí haya seguimientos, que si él llama a la línea de atención, pues realmente le den la atención, que si él requiere algún medicamento, como referíamos, pues realmente, ¿verdad? Tenga ese medicamento. Y entonces es aquí donde entramos en esa disyuntiva. Tenemos muy buen marco jurídico, pero necesitamos ahora que sea eficaz. Y esa eficacia solo se va a lograr si nosotros, ¿verdad? Primero conocemos la existencia de ese de marco jurídico y lo llevamos a cabo, es decir, lo cumplimos. Lo que les decía en un principio de cultura jurídica, ¿verdad? Necesitamos conocer para poder exigir, ¿no? Necesitamos conocer qué derechos tengo y, pero sí, también qué obligaciones tengo, ¿verdad? Tiene que ir de la mano. Y en tanto no entendamos eso, pues sí, difícilmente vamos a tener o vamos a reducir esta brecha de distinción entre lo que establece la norma y lo que pasa en la realidad. Desafortunadamente, la sociedad va corriendo allá como liebre, ¿verdad? Mientras que la legislación va atrás como tortuga artrítica tratando de alcanzarlo. Y mientras no empatemos esas situaciones, pues por lo menos desde la ley no basta que exista una ley. ¿Ah? Porque ustedes pueden ver, el marco jurídico ya lo tenemos y es maravilloso, pero ahora necesitamos que se materialice y se materialice justo en esta reducción de la tasa de suicidios, ¿verdad? Que se incremente la prevención. Y aquí, por ejemplo, podríamos referir que en este caso que correspondería al Estado a la difusión de esto. Yo por lo menos, o a lo mejor solo yo, ¿no?
pero yo no recuerdo que a nivel de televisión pública, que es en donde la mayoría de la población tiene acceso, haya una campaña sobre prevención del suicidio o haya una campaña de línea de atención de la vida, ¿no? Estamos bombardeados de productos, de cosas, de lo que sea, pero no estamos bombardeados de este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, pues también tendríamos que empezar en ese sentido, ¿no? Es decir, cuáles son las políticas que se están llevando a cabo. Eso sería por una parte, en este caso de la ley. La otra parte de lo social, lo que nos decía uno de nuestros ponentes, ¿qué está pasando con las familias? ¿No? Este primer círculo que ese individuo tiene contacto, ¿no? ¿Cuál es la dinámica en la que se está desenvolviendo las familias? Porque esos serían, en principio, aquellos que pueden detectar estos riesgos de intento suicida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando con los padres? ¿O qué está pasando, por ejemplo, en familias monoparentales en cuya cabeza está una mujer, por ejemplo? ¿Verdad? Sí, a lo mejor está más preocupada por satisfacer necesidades de alimentación, vestida en la educación y pues a lo mejor no tanto de salud, por ejemplo, ¿no? Pero también, ¿qué estamos haciendo como sociedad, ¿verdad? Para hacer esa contención ante este tipo de situaciones. Es decir, pensemos a lo mejor que una mamá, ¿verdad?, que está trabajando todo el día y que deja a los hijos a cargo de los abuelos, ¿verdad? Y que estos abuelos, pues ahí a lo mejor medianamente les dan la atención. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, como vecino conozco un caso así, ¿no? ¿Estoy brindando o no estoy brindando la atención? ¿Me estoy acercando o no me estoy acercando? Lo que nos refería en nuestro primer ponente, la escuela, ¿no? ¿Qué está pasando también con los maestros? Porque son la segunda instancia con que las personas, específicamente los adolescentes o niños, tienen contacto. Los maestros también están siendo alerta ante este tipo de situaciones o las están ignorando, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí también tendríamos que trabajar en esta parte de lo social y diría yo fundamentalmente en la familia, aunque claro, tendríamos que asumirlo bajo esta visión comunitaria de todos los que integramos una sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo justamente por contribuir a esta prevención del suicidio? Por supuesto, aunque no destacaríamos aquí, pero hay que hacer mención, ¿verdad?, de los esfuerzos que desde la sociedad civil se están haciendo, pero que sin embargo, desde mi perspectiva, son mínimos, mínimos a comparación del gran problema que nosotros tenemos, ¿no? Y que por tanto, pues ahí es donde debemos de centrar nuestros esfuerzos. Si nosotros creamos estas condiciones sociales, por supuesto, la ley va a ser más fácil, ¿verdad?, que pueda cumplirse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya va a tener ese contexto de reconocimiento y pensemos en este contexto de derechos humanos. Los derechos humanos como catálogo son sensacionales, pero veamos la realidad de la práctica de los derechos humanos. Y esa realidad me implica tan solo empezar por respetar al otro, ¿verdad? Respetar su vida, respetar sus bienes, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? O pensemos en el caso de la mayoría de los países, ¿verdad? Pues nos hemos individualizado tanto que no me interesa lo que le pase al otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo espero, por tanto, que la ley funcione si no he creado las condiciones? Entonces, nuestro enfoque es eso, es decir, sí, está la ley, es un sistema de apoyo, pero es uno más de un sistema normativo, pero es uno más de una sociedad, ¿verdad? Y que por tanto, en tanto no se trabaje en todos esos aspectos, en todos esos rubros, pues la tarea será más titánica, ¿no? Eso sería por todo de mi parte en esta perspectiva que les ofrezco. Les agradezco muchísimo la oportunidad y el favor de su atención y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Amparo. Y sí, como lo habíamos mencionado en otra oportunidad, hacen falta, bueno, ya contamos con los mecanismos o con los instrumentos de los que nos provee la ley, pero efectivamente la difusión que se hace no es la más adecuada o no existe la estrategia más adecuada para que aterrice a donde está haciendo falta, donde se está viviendo la problemática. Y ahorita que usted mencionaba de esa cartilla, efectivamente, ya cuando me invitan también a mí a participar en este tema, me doy a la tarea de buscar y resulta que sí hay
por ahí material, pero si vemos las vistas que tienen las páginas y todo eso, pues es muy pobre. Y sucedía lo mismo más o menos con esta situación de prevención de suicidio, con la situación de prevención de adicciones, donde cuando uno está viviendo la problemática, acude, no hay a dónde acudir, no hay donde se brinde apoyo, y ya con el tiempo que uno se va formando, se va empapando de este tema, pues empiezas a encontrar, por ejemplo, esta institución de los CIJ, que existen, de los Centros de Integración Juvenil, que están como preventivos y que existen en muchos de los estados, pero que yo, por ejemplo, en mi localidad me di también a la tarea de hacer esta pregunta si alguien los conocía y no hubo una sola persona que me dijera que los conocía. Entonces están ahí para que, pues si quieres me llames para dar una charla de prevención. Si quieres, aquí estoy, pero no es, vamos a hacerlo extensivo, vamos a ir a las instituciones, vamos a darlo a conocer, vamos a hacer este programa. Y muchas veces también pues sí, en la ley está bien hermoso y yo lo comentaba, ¿no? Con esto de la ley de salud mental, de la reforma y que hicieron este curso donde estuvo muy enriquecedor, pero si vamos a ver cuántas personas entraron a ese curso, que de hecho se hizo un examen y vemos la cantidad de personas que participaron. Hubo más extranjeros que de aquí de México tomando ese curso. Había personas de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Colombia, y pues el porcentaje de personas de aquí de México era más reducido, ¿no? Entonces, de acuerdo a la población que tenemos aquí en México y a las personas que estuvieron en ese curso, pues ahí ahora sí que dicen que como muestra basta un botón para darnos cuenta la cantidad de personas que está al tanto de que existen estos mecanismos, de que podemos hacer uso de ellos, pero que no contamos con esas estructuras o con esas estrategias que van a aterrizar a donde se está necesitando. Y por ejemplo, esta cartilla sería, o lo más bello sería que pudiera, por ejemplo, llegar a las instituciones educativas, en primer lugar, ¿no? A los espacios laborales, a todos los lugares sería muy importante que se conociera y que se tuviera incluso como el manual así, tipo como está el botiquín de los primeros auxilios, ¿no? Entonces, no estamos formados y eso hace que todo esto pues se vuelva mucho más urgente, importante de tratar y de hacer algo. Y pues sabemos que lo que nosotros aportamos es solo un granito de arena, pero es importante hacerlo porque cuando decimos que nadie está haciendo nada, pues ahí vamos formados en la fila. Así es que el hecho de estar haciendo esto, yo pues le agradezco infinitamente los puntos importantes que hoy desde la presentación del sociólogo Simón Tavera, del terapeuta Joseph, de usted, maestra Amparo, y ahorita vamos a cerrar con otra charla también sumamente importante. En este evento de apertura de CONAPRESUM México, que también la maestra Amparo nos ha aceptado la invitación de participar ahí, sabemos que viene a enriquecer muchísimo este equipo. La intención ha sido, con estas 4 conferencias de los diferentes enfoques de los profesionales, darnos cuenta de la magnitud de lo que implica el tema de lo que es prevención de suicidio, de lo que es aunado a lo que es consumo de sustancias y salud mental, que implica muchísimo trabajo y el enfoque debe de ser el más adecuado, porque como siempre lo dice nuestro siguiente ponente, no es solamente tener buenas intenciones, porque en las buenas intenciones podemos causar mucho daño, tenemos que estar preparados y así como nos las han señalado nuestros especialistas del día de hoy, pues darnos cuenta de la importancia y de la magnitud que implica esta labor. Y pues esperamos hacerlo de la manera más responsable, por eso creemos que las personas que ahora empiezan a conformar este equipo de aquí de México ha sido estratégicamente desde esos diferentes ámbitos donde se pueda sumar para tener el enfoque correcto y adecuado de cómo realizar esta labor. Es que muchísimas gracias, maestra Amparo, y pues ahí vamos a seguir tocando su puerta, ya le dijimos. Con mucho gusto, mi querida María Isabel, yo al contrario agradezco, coincido contigo, ¿no?
algo tenemos que hacer, ¿no? No tenemos que valorar si es grande o pequeño. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga es muy, muy valioso, ¿no? Y justo eso, ¿no? Es contribuir de alguna manera en esta prevención del suicidio, ¿verdad? En detectar este tipo de situaciones y por supuesto con todo el gusto del mundo, en cualquier situación, pues quedo a sus órdenes y estamos en esta lucha juntos. Muchas gracias.